Cristo, hermanos. Hermosa y poderosa palabra que nos dio el anciano Quesada. Hermanos, quiero compartir con ustedes una enseñanza, pero quiero invitarles a que aprendamos acerca de los fundamentos bíblicos e históricos de la visión celular. Y bueno, antes que tome su lugar, salude a alguien con una sonrisa. Si no le ha dado la bienvenida a alguien, hágalo en el nombre del Señor. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Quiero, hermanos, el presidente Salazar me pidió que les diera esta información. Tenemos afuera los materiales que el Comité de la Estrategia de Jesús ha preparado para empoderar y capacitar a los pastores, a los líderes para el trabajo de la Estrategia de Jesús. Y bueno, están los materiales, los manuales de la Escuela de Ministerios que el obispo Elías Páez y un servidor escribimos para que usted se los lleve, para que usted trabaje esto en la iglesia local y de esta manera sea grandemente bendecido. También a un ladito de esos materiales están mis materiales de mis libros de la Escuela de Discipulado, materiales para niños, ¿verdad? Libros para grupos de amistad, y también traemos material digital en un pendrive, una USB que trae recursos para trabajar la visión, los discipulados en PowerPoint, lecciones para líderes, retiros para líderes, y todo esto es para que haya herramientas para regresar a la iglesia local y trabajar. Bueno, quiero compartir con ustedes Proverbios capítulo 16 versículo 4, y la palabra del Señor dice: todo lo que Dios hace, ¿qué tiene? Un propósito, ¿verdad? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y bueno, quiero presentarles el fundamento de la visión celular. Y quiero decirles que existen muchos conflictos acerca del crecimiento de la iglesia. Muchos consideran que el crecimiento de la iglesia es bueno, y otros consideran que el crecimiento de la iglesia es algo malo. Porque algunos piensan que si la iglesia crece, les van a ganar su lugar y ya no van a poder ser atendidos por el pastor, ¿verdad? Hay hermanos que cuando la iglesia comienza a crecer le empiezan a agarrar tirria, dicen allá en México, a los nuevos hermanos. Y dicen que hay hermanos que traen a la gente de afuera y hay gente en la iglesia que de adentro los echa para afuera. Pero esos no vinieron a este seminario, ¿verdad? Esos son del otro lado de la frontera. No de Sinaloa, claro, ni de Culiacán. Del otro lado de la frontera, hermanos que les gusta echar a la gente que llegan a la iglesia. El típico hermano que ya tiene su silla, que no le gusta que le ganen su silla, que no le gusta que le ganen la banca, la esquinita, y bueno, cosas de ese tipo. Pero muchos realmente no quieren que la iglesia crezca. Y muchos consideran que la visión celular es una forma de trabajar, un ministerio más de la iglesia, una moda eclesial y un ministerio en el que muchos pueden servir y yo puedo servir y a lo mejor otro no puede servir en ese ministerio. Pero la realidad es que la visión celular, entendemos en la Estrategia de Jesús, que es la visión que ha bajado del cielo para que la iglesia sea eficaz en el tiempo presente para alcanzar a los perdidos para la gloria del Señor. ¿Cuántos saben, hermanos, que la estrategia de Jesús es algo que Dios le ha dado a la iglesia para alcanzar muchas almas? Mire, muchas iglesias del nombre están recibiendo lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Muchas iglesias como la Pentecostal Unida, la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús de allá de Sudamérica, están recibiendo lo que el Señor nos ha entregado. Le compartí a los pastores este testimonio de que hace 3 años Dios me concedió estar en Francia en una iglesia, ¿verdad?, del nombre. Me habían invitado a la Iglesia Pentecostal Unida a Barcelona para dar una conferencia, estar trabajando en un seminario. Pero después de ahí mi esposa y yo habíamos tomado la decisión de irnos para Roma, para conocer Roma. Pero un pastor de Francia totalmente desconocido, que yo no conocía, me habla: obispo, quiero que venga a mi iglesia, ayúdenos aquí en el sur de Francia.
Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto fue el momento difícil. Dios me está poniendo a ir a apoyar a esos hermanos de Francia. ¿Y quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Los conoces? No los conozco. ¿Y en manos de quién nos vas a poner? Pues de desconocidos, porque no los conozco. Pero Dios me hace sentir que vaya para allá. Así que, hermanos, estuvimos en el sur de Francia durante 4 días y nos trataron como los ángeles. ¿Alguien alaba al Señor? Nos trataron como los ángeles porque no comíamos ni dormíamos. Porque el cambio de horario, y luego allá no desayunaban, nosotros sí desayunamos, y bueno, cosas de ese tipo. Total que fue 100% una gira hambrística. Después los hermanos de Francia regresan, vienen a México, eran ecuatorianos que estaban en Francia, y llegaron a Culiacán, estuvieron en mi casa, en la casa de un servidor durante una semana. Y en una de las comidas, mi esposa le dice al pastor: pastor, su iglesia está limitando el crecimiento porque tienen un templo demasiado pequeño. Hermano, no les miento, pero el templo era del ancho de la silla blanca hacia la pared. Y así hasta allá eran 70 personas. Había 3 sillas de un lado y el pasillo y 2 sillas del otro lado. Entonces esa iglesia creció con la estrategia de Jesús de 4 personas a 70 personas en 4 años. Pero cuando van a México, la esposa le interrumpe a mi esposa, le dice: hermana, es que usted no sabe, usted está en México y nosotros estamos en Europa. Pero el pastor le dice: mi hija, espérate, deja que la hermana hable, Dios nos está hablando. Y cuando escuchan el consejo, se regresan a Francia después de haber estado en el EMIBI, y lo primero que hicieron fue rentar un templo para 300 personas, un salón para 300 personas. ¿Y sabe qué hicieron? Lo llenaron en el nombre del Señor. Y se prendió la mecha, como dicen allá en México. Se prendió la mecha porque la iglesia que tenía 70 bautizados en el mes de febrero fueron a Sinaloa. Para el mes de abril, a fines de abril, estaban bautizando 31 personas en el nombre de Jesucristo. Alguien alabe al Señor. 31 personas que fueron bautizadas, y la iglesia creció en más de un 40%. Y bueno, se enteraron las autoridades de esa iglesia que habían venido a la asamblea apostólica y empezaron a acusar al hermano de alta traición por haber venido a otra denominación. Ellos son una denominación tan conservadora que si alguien de la UPC llega a esa iglesia, lo vuelven a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y alguien de la asamblea llega, lo vuelven a bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces el hermano me habla asustado: obispo, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, todo está bien, Dios te va a ayudar, no te va a pasar nada. Y si te pasa algo, te vienes con nosotros a la asamblea. Dije: ese gallo sí vale la pena, ¿no? Y bueno, cuando llega el secretario de misiones internacionales de su iglesia, llegó con la espada desenvainada para hacerle juicio por alta traición. Y cuando entraron, se encontraron un salón lleno con 300 personas, el Espíritu Santo moviéndose, muchas almas, la iglesia viva, la iglesia sirviendo en ministerios. Entonces, en vez de hacerle juicio, lo felicitaron. Y le dijeron: hermano, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estoy trabajando la estrategia de Jesús. Y le dijeron: enséñanos a todos la estrategia de Jesús. Y para contextualizar, le voy a decir que ellos son una iglesia de 1500 iglesias en Ecuador, y tienen más de 100 iglesias en Europa, tienen misiones aquí en los Estados Unidos y en todo Sudamérica tienen iglesias. O sea, es una iglesia de miles de iglesias. Y le dijeron: ahora tú enséñanos la estrategia de Jesús. Hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros es para todas las iglesias del nombre. Y si otras iglesias lo reciben, ¿quiénes somos nosotros para rechazar lo que viene del cielo? Alguien dice gloria a Dios. Las iglesias más crecientes a nivel mundial usan la visión celular, no como un método, sino como un estilo de vida congregacional, una forma creativa de cumplir la gran comisión. Las iglesias que más crecieron en la pandemia fueron las iglesias celulares. Me decían de una iglesia de 800 miembros que después de la pandemia le quedaron 20 miembros. Y un pastor que decía: bueno, ahora entendí que es de Dios la visión celular porque en la pandemia la necesitamos.
En la iglesia local durante la pandemia, la iglesia no decreció, la iglesia creció. Porque se cerró el templo, pero la iglesia no estaba cerrada, porque la iglesia está en las casas predicando al Señor Jesucristo. Y bueno, para algunos la pandemia fue dificultad y para otros fue oportunidad. Pero la pregunta, ¿de dónde surge la visión celular? Muchos consideran que las células es un modelo trinitario y nosotros somos apostólicos, y cómo vamos a recibir modelos trinitarios. Pero vamos a ver de dónde surge la visión celular. La visión celular tiene un fundamento bíblico y un desarrollo histórico bastante sólido. Todo lo que nosotros hacemos debe estar fundamentado en la Biblia. ¿Alguien dice amén? O sea, no debemos hacer iglesia con métodos humanos, sino con modelos bíblicos. O sea, dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de ¿qué? Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es la base para la visión de la estrategia de Jesús, y lo que está escrito en el Nuevo Testamento es la base para la estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús no surge en un modelo postmoderno de eclesial, sino la estrategia de Jesús sale de la palabra del Señor, y todo lo que venga en la bendita palabra del Señor, la iglesia hace bien en practicarlo, porque es la palabra del Señor. Todos recuerdan la historia cuando un pastor joven llamado Moisés, inexperto de 80 años, toma la congregación de Israel. O sea, estaba, dicen en Sinaloa, estaba plebe. 80 años tenía Moisés. Entonces acababa de salir, de sacar del mundo de Egipto a la congregación, y había 600,000 personas que formaban parte de su congregación. Entonces la gente, dicen en Sinaloa, estaba chiflada porque no tenían pastor, eran esclavos y ahora ya tenían pastor. Y desde la mañana hasta la tarde empezaban a venir a Moisés para que Moisés atendiera sus necesidades. Ahora llega el momento en que Moisés estaba agotadísimo después de varios días de atender miles de personas cada momento del día. Entonces llegó el suegro y le da un consejo, y aquí lo primero que entiendo es que fue el suegro y no la suegra. Jetro le dice: mira, Moisés, te felicito, eres bien sincero, tienes pasión, quieres pastorear, amas a la grey, pero si tú sigues pastoreando de esta manera, vas a desfallecer tú y el pueblo también que está contigo. Entonces tienes que cambiar la forma de trabajar a una manera más efectiva. Ahora, la iglesia, nosotros no podemos pastorear por sentimientos. A veces, hermanos, yo le puedo decir como pastor que ser pastor es apasionante. Ser pastor, cuando tenemos el llamado, apasiona y es gratificante atender las necesidades de la congregación. Pero nuestra forma de pastorear no se debe basar en emociones o sentimientos, o lo que haga sentirme bien a mí o haga sentir bien a los hermanos, sino lo que es mejor para la iglesia y que está fundamentado en la Biblia. Así que Moisés recibe una visión pastoral y le dicen: mira, tú tienes que cambiar. Si le pueden dar más adelante, por favor, hasta donde, ok, fíjese bien. Le dice: mira, tienes que trabajar de esta manera. Establece jefes por cada 10 personas, jefes por cada 50, jefes por cada 100 y jefes por cada 1000. Y de esta manera tú vas a compartir tu carga con líderes que te van a ayudar a pastorear al pueblo, y de esa manera tú vas a poder llegar en paz a tu reposo y vas a cumplir el propósito para este pueblo. Cuando la iglesia demanda mucho del pastor, se lo van a acabar. Y hay hermanos que terminan sin cabello y con diabetes, con alta presión, porque la iglesia demanda mucho de ellos. ¿Cuántos aman a su pastor? Levanten la mano. Gloria al Señor. Van a estar como un loco que estaba en la cárcel, que le decían: ¿por qué está aquí usted? No, es que porque me gustan los niños. De verdad, eso no es ningún pecado. A mí también me gustan, de verdad, con catsup y con mostaza. Hermano, sé que todos aman a su pastor. Alguien diga amén. Si usted quiere pastor para rato, el pastor no puede atender cada necesidad de la iglesia. El pastor tiene que ser ayudado por líderes de grupo de amistad.
El jefe de 10 es el líder de grupo. El jefe de 50 es el supervisor de sector. El jefe de 100 es el coordinador de zona. Y el jefe de 1000 es el coordinador de distrito. Y una iglesia organizada de esta manera es una iglesia que va a cumplir el propósito de Dios de retener las ovejas para que no se pierda ninguna, y también de alcanzar la mayor cantidad de perdidos para traerlos a los pies del Señor Jesucristo. Allá en la iglesia local me pasó algo muy interesante, porque una hermana me visitó de allá de Tijuana y de repente me dice: pastor, quiero felicitarlo. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué me quiere felicitar? Porque usted es muy inteligente. Oh, gloria al Señor. Porque usted no hace nada. Yo dije: el Señor reprenda al diablo. Sí, pastor, usted no hace nada y tiene a la gente trabaje y trabaje y usted no hace nada. Mire, hermana, eso es lo que usted cree. Todos los que han trabajado conmigo desde que comenzamos la visión celular hasta este momento, el que no está calvo está canoso. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el trabajo que hemos estado haciendo, pero ellos hacen un trabajo y yo hago otro trabajo, pero todos estamos trabajando en la visión del Señor. Ahora, cuando el pastor trabaja con células, no significa que el pastor trabaja menos. Hay más trabajo, pero de alguna manera está organizado entre muchas personas. Ahora el pastor tiene que predicar los domingos, pero tiene que preparar una enseñanza para la reunión semanal de líderes. El pastor está entrenando líderes, está pastoreando líderes para que los líderes lo ayuden a pastorear al rebaño. Imagínese esto. Si el problema del jefe de 10 no lo puede resolver, se lo pasa al jefe de 50. Si lo resuelve, ya todo está bien, pero si no puede resolverlo, se lo pasa al de 100. Imagínese si a Moisés le pasaran un problema por cada 1000 personas. ¿Cuántos problemas a la semana le pasaban? 600. Con 600 problemas que Moisés atendía a la semana era suficiente para, hermanos, tener demasiado trabajo. Él no podía pastorear un pueblo tan numeroso él solo. Y hermanos, la palabra de Dios nos presenta este modelo pastoral, este sistema de gobierno en la iglesia local, porque si le funcionó al pueblo de Israel en el desierto, le va a funcionar a la iglesia en el siglo XXI, en el tiempo presente. Ahora, el Nuevo Testamento también tiene base de la visión celular, porque el ministerio que Jesús desarrolló fue un ministerio eficaz, pero él desarrolló el 80% de su ministerio en las casas. Él iba 3 veces al año, como cualquier judío, a las fiestas allá en Jerusalén, a la fiesta del Pentecostés, del tabernáculo, ¿verdad? Y a la Pascua. Pero el resto del tiempo Jesús lo desarrolló en las casas. Y se dice que en casa de Marta enseñó la palabra. En casa de Simón sanó a los enfermos. Y también convivió con sus amigos en la casa de Mateo. Y si Jesús trabajó en las casas, lo que sus apóstoles vieron de él fueron lo que ellos también comenzaron a hacer. Porque sabe usted que la gente aprende más por imitación que por enseñanza. Cuando alguien ve y tiene un buen modelo, sigue ese modelo por imitación. Y cuando tiene un mal modelo, sigue ese mal modelo por imitación. Y dice la Biblia que Jesús no era de teoría, Jesús hacía y Jesús enseñaba. Y los apóstoles, como lo vieron hacer en las casas, enseñar, sanar enfermos en las casas, ellos comenzaron a hacer lo que Jesús también hacía. Los primeros cristianos, diga conmigo, enseñaron, discipularon, oraron y convivieron en las casas. ¿Sabe usted que comer junto con otros hermanos es tan espiritual como la oración? Dice la Biblia que la iglesia primitiva comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Alguien diga amén en este día. Y cuando la iglesia se reúne en grupos de amistad, hermanos, a orar, a enseñar, a discipular y a comer, están siguiendo el modelo de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. En casa de María estaban orando. En casa de Priscila y Aquila había una iglesia ahí en su casa. En casa de Ninfas, en casa de Arquipo, hermano, también tenían una casa y enseñaban. Pero los primeros cristianos no tuvieron templos por 300 años.
Hechos 5:42 dice el texto lema en la estrategia: y todos los días en el templo y por las casas que no cesaban. Pero el templo del que habla Hechos 5:42 no era el templo apostólico, era el templo judío, otra religión. Entonces al templo judío iban a testificar, a hablar del evangelio, pero en las casas discipulaban a los que ganaban en el templo, y ahí les enseñaban la palabra y los discipulaban para seguir al autor de la vida, Jesucristo de Nazaret. La iglesia de esta manera creció por 300 años. Ahora la pregunta: ¿cuántas casas habría en Jerusalén? Pues es difícil saberlo, pero le voy a decir algo interesante. En el día del Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? ¿Quién da más? 3,000 varones, sin contar. Ahora, si cada varón tenía su media naranja, su media toronja o su media sandía, eran 6,000. Ahora, si eran al estilo latinos, que tenían sus 4 o 5 hijos, estamos hablando de que era una iglesia de por lo menos 21,000 personas que llegaron a los pies del Señor. ¿Y en dónde iban a tener un templo para meter a 21,000 personas, para enseñarlos y para discipularlos? No tuvo otra la iglesia más que reunirse en casas, y allí en las casas discipular, enseñar la fe de Cristo y la doctrina de los apóstoles a los nuevos convertidos. Pero la iglesia no se quedó ahí. En el capítulo 4 del libro de los Hechos se convirtieron ¿cuántos varones? 5,000. Con su media naranja, 10,000. Con 5 hijos, 35,000. Más los 21,000 que había, eran por lo menos 56,000 personas ahí en la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde cree usted que se reunían? En las casas. Miren, los historiadores dicen que la iglesia de Jerusalén llegó a tener 100,000 miembros. La ciudad de Jerusalén tenía 200,000 habitantes, pero la mitad de Jerusalén fue ganada para la gloria del Señor. Y si los primeros apostólicos lograron ganar la mitad de su ciudad para la gloria del Señor, los apostólicos del siglo XXI podemos ganar nuestras ciudades y nuestras comunidades y nuestras familias para la gloria de Dios. Y alguien diga amén. 300 años no hubo templos. ¿Por qué? Porque ser cristiano era algo ilegal. El imperio romano empezó a perseguir a los cristianos. Se escondían en las catacumbas, se escondían en las casas seguían adorando, en las casas seguían discipulando, en las casas seguían enseñando, seguían orando, y el poder del Espíritu seguía manifestándose. Diga conmigo, 300 años. Hasta que en el año 312 Constantino, después de la iglesia de sobrevivir 10 veces persecuciones del imperio romano, Constantino se da cuenta que todo mundo era cristiano. Y de acuerdo a los historiadores, Constantino tuvo una conversión real al cristianismo, el emperador. Y otros dicen que se hizo cristiano por conveniencia, porque dice el dicho: si no puedes con el enemigo. Así que Constantino se hizo cristiano. Y yo no sé si era cristiano o cristino, pero ahí andaba. Porque saben que en la iglesia también hay cristianos, cristinos, medios hermanos, primos, hermanos, compas y cuates. Pero nadie de los que están aquí. Dígale a alguien: tú no eres, sonríe. Constantino se hace cristiano, saca a los cristianos de las casas, saca a los cristianos de las catacumbas, les entrega templos paganos, los hace cristianos, les pone sacerdotes y saca a la gente del escondite. Ya no vas a tener que predicar, ya no vas a tener que enseñar, ya no vas a tener que estar en las casas. Siéntate y disfruta tu libertad, porque sentadito te miras más bonito. Y la iglesia, que por 300 años siguió el modelo apostólico, cambia a la forma de trabajo del modelo romano.
El sistema apostólico, todos son ministros de Cristo. El sistema apostólico, todos predican en las casas. El sistema apostólico, todos usan los dones del Espíritu Santo y sus ministerios para servir al Señor. En el modelo apostólico nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hermano, en el modelo apostólico la iglesia creció y se multiplicó por 300 años hasta alcanzar la mitad del imperio romano para la gloria del Señor. Los historiadores dicen que el imperio romano tenía 150 millones de habitantes y los apostólicos, trabajando en las casas, ganaron 75 millones para la gloria del Señor. Alguien tiene que alabar al Señor. Hermano, esta forma de trabajar no es algo, hermano, que venga de los hombres. Tiene que venir del cielo, porque si viene del cielo hay pan y alimento y evangelio para multitudes. Entonces Constantino cambia, diga conmigo, el modelo apostólico y establece el modelo romano. En el modelo romano no hagas nada. El clero trabaja y los laicos se sientan. Díganme con sinceridad, ¿la iglesia actual a nivel mundial se parece más al modelo romano o al modelo apostólico? Así que voltee con alguien y diga: no os hagáis. Mire, es más fácil seguir el modelo romano. Es más fácil trabajar todos los días y hacer overtime y llegar a la iglesia y sentarnos a que nos den en la boquita la palabra del Señor, a tener que llegar y preparar la comida espiritual para un grupo de amistad. Es más cómodo sentarme y que me ministren y que me hablen alguien que prepare la palabra y yo sentarme a recibir. Pero quiero decirte que aunque es más cómodo hacer eso, no hay nada más gratificante que meternos en la visión de Dios y predicar la palabra de Dios. Creces más espiritualmente cuando predicas la palabra del Señor, y cuando tú ministras a otro, Dios te ministra a ti. Más feliz es el que da, más bienaventurado es dar. Dígale a alguien, eso los boxeadores lo saben. Es mejor dar que recibir. Una vez que Dios te concede el privilegio de ser líder de grupo de amistad, de ser supervisor celular, de trabajar en la visión del Señor, no hay marcha atrás, porque es tan hermoso predicar a Jesucristo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. A veces en la iglesia actual está el síndrome de Genruchito. Los jóvenes no me entienden, pero los de más para atrás me entienden quién es Genruchito, o por lo menos algunos. Genruchito era un comediante como de 50 años que se vestía de bebé y usaban de esa andadera para bebé y unos chupones, unas mamilas. Y el problema es que en muchas iglesias, no aquí en este distrito, en muchas iglesias hay hermanos genruchitos que están viejos en el evangelio. Ya deberían de estar ganando almas desde hace 30 años y todavía no se ganan uno para el Señor. Pero yo les platico para que oren por ellos, porque los de Arizona son hermanos que van a predicar y a enseñar de Jesucristo en los grupos de amistad. Hermano, tanto Espíritu Santo, tanta palabra, tanta unción para no hacer nada, es algo que no comprendo. Pero sabe una cosa, la iglesia de este tiempo, Dios le está abriendo el entendimiento para que entienda lo que Dios le ha concedido, que es predicar la palabra de Dios y ejercer el ministerio de la reconciliación. La iglesia de este tiempo no puede detenerse, tiene que pararse y predicar la palabra de Dios al mundo perdido. Hay mucha gente que está perdida, que necesita lo que tú tienes. Constantino eliminó el modelo apostólico y estableció el modelo romano.
¿Cuántos de aquí somos bien apostólicos? Digan amén. Pero no digan a ver. Los bien apostólicos bautizamos ¿en qué nombre? Recibimos el Espíritu Santo y hablamos en. Oramos por los enfermos y los enfermos. Pero somos apostólicos de doctrina, pero no agarramos el cuadro completo de la iglesia primitiva, que eran apostólicos de doctrina y de práctica. Queremos tomar solo la unicidad, queremos tomar solo el poder, queremos tomar solo el fuego, queremos tomar solamente el correr, brincar, danzar, echar una maroma para adelante y dos para atrás. Y hasta la camaleonina se avientan. Pero no queremos tomar el trabajo que la iglesia primitiva hacía en las casas. Pero no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los del otro lado, de allá de la frontera. Hermanos, la palabra del Señor nos habla de una iglesia apasionada por Jesús. Pero ¿cuál es el propósito de esta visión? ¿Cuál es el propósito de esta visión? El propósito de esta visión es que la iglesia crezca de manera sana. La iglesia celular se organiza en redes celulares que permiten ganar multitudes sin sacrificar la calidad de los discípulos. Antes creíamos que el pastor era el único que tenía que evangelizar. Llevábamos la gente a la iglesia y se los entregábamos al pastor para que él los evangelizara, los discipulara. Pero hermanos, Dios le ha dado Espíritu Santo, palabra, dones a todos los miembros de la iglesia, y todos podemos ser instrumento para alcanzar los perdidos para la gloria de Dios. En la iglesia local he visto hermanos con gozo, como hermanos ordinarios Dios los usa de formas extraordinarias. Gente sencilla que ningún departamento de recursos humanos daría algo bueno por ellos, llenos del Espíritu y de la visión, hacen cosas grandes para la gloria del Señor. Personas que toman la visión y empiezan a transformar su familia y su comunidad para la gloria del Señor. Alguien tiene que creer que su familia es de Jesucristo y que puede ser transformada para la gloria del Señor. Hay un hermano, un líder en la iglesia que no sabe hablar, y cuando habla dice una cosa por otra. Pero cuando enseña en el grupo de amistad la gente pasa llorando al altar. Y aquí no es todo lo que sabe, sino la gracia de Dios que está en él. Y él está dispuesto a hablar del Señor. Hay gente sencilla, hay gente preparada. Tenemos en la iglesia profesionistas, gerentes, doctores, pero igual que la gente sencilla o preparada, todos hablan el evangelio y los usa el Señor conforme a lo que Él quiere hacer en la vida de las personas. La iglesia bien organizada en redes puede alcanzar multitudes para el Señor. Mire, es mejor pescar con red que con caña. Los pescadores profesionales que viven de la pesca pescan con red o pescan con caña. Con red. Y los que lo hacen por pura diversión, con cañita. Sacan uno, otro, dos, un pelón, dos pelones, tres pelones, se los ganan para Cristo. Estoy hablando de los de allá, ¿no? Pero cuando hay redes, 10 células con 100 visitas cada célula, están alcanzando mucha gente para el Señor en vez de ganar de uno en uno. Hay un crecimiento exponencial en la iglesia. La motivación del crecimiento no es la fama de la iglesia ni la fama del pastor, sino el amor por las almas y el amor por Jesucristo el Señor. Número 2, la visión celular tiene como propósito involucrar a la iglesia en su misión. La misión no solo es para el pastor, la misión es para toda la iglesia. Porque en la estrategia de Jesús creemos en el sacerdocio de todos los santos. Todos somos ministros al servicio del Señor, que podemos usar los dones sobrenaturales del Señor para predicar la palabra de Dios. Ahí en la iglesia local, los más grandes milagros los hemos visto en las células. Endemoniados ser liberados, suegras ser transformadas. Ha habido unas suegras tan pecadoras
Pero cuando se hacen apostólicas son una miel. Todas las suegras apostólicas son una miel. Y estoy hablando de las de aquí. Digan amén, varones, porque las únicas que gritan amén son las suegras. Hay unas suegras tan pecadoras que cuando no son apostólicas hacen sufrir al humilde y ainegado yerno. Pero cuando se bautizan, hasta sus tortillas de harina y su carne asada. Hablo por testimonio yo. Mi esposa, ya no comas. Y mi suegra, ¿quieres más? Sí, suegra, amén, úsala. Todos podemos ser un medio para alcanzar a los perdidos. ¿Alguien dice amén? El pastor tiene que abrir su grupo, los ministros tienen que abrir su grupo, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las dorcas, los varones. Todos tenemos que estar predicando la palabra del Señor. Todos podemos ser instrumento para que los perdidos se entreguen a Cristo. El tercer propósito de la visión celular es que la iglesia evangelice. Y evangelizar no es un suceso, evangelizar es un proceso. Repartir tratados no es evangelizar. Repartir tratados y gritar en las calles es testificar. Evangelizar es cuando agarras a una persona por 4 meses, oras por ella, ayunas por ella, lo llevas al día del amigo, le siembras la palabra, lo conectas a un grupo de amistad, le llevas al retiro de almas y le enseñas la doctrina apostólica en la escuela de discipulado para finalmente bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien diga amén. La iglesia es llamada a evangelizar, pero diga conmigo, no es un suceso, es un proceso. La estrategia de Jesús enseña a la iglesia a trabajar de forma organizada. El cuarto propósito de la visión celular es discipular a la gente, porque no se trata solamente de bautizar, se trata de que la gente permanezca en el seno de la iglesia y se convierta en un líder que predique la palabra de Dios. Se ha ganado más almas en la historia, más que nunca en la historia de la iglesia, pero también se han perdido más almas que nunca. Y se estima que de cada 10 personas ganadas se pierden 9. Pero cuando se trabaja en la visión celular, como hay un jefe por cada 10, se bautizan 10, quizás se pierde 1, pero se retienen 9 en el nombre del Señor. ¿Cuál es la razón? Porque se trabaja en una visión completa. A la gente no nada más le hablamos de Cristo, la evangelizamos. A la gente no nada más la evangelizamos, la bautizamos. A la gente no nada más la bautizamos, la discipulamos. A la gente no nada más la discipulamos, los mandamos a trabajar. A la gente no solo le enseñamos a trabajar en grupos, les enseñamos a servir en un ministerio. No se trata de cuántos bautices, se trata de cuántos se hacen discípulos. La falta de discipulado produce cristianos nominales y gente que se pierde. Y la palabra de Dios nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero también enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Discipular es dar la formación espiritual a los nuevos creyentes para que piensen como Cristo, hablen como Cristo, sientan como Cristo, caminen como Cristo y se conduzcan como Cristo. Toda persona en la iglesia debe parecerse a Cristo. Y si no se parece a Cristo, ¿a quién se parece? Va a pasar como al sorullo, que el negrito era el único suyo. Hermano, la iglesia se debe parecer a Cristo, no al chanclas. Alguien alabe al Señor. Denle el aplauso al Señor. Gálatas 4:19 dice el parámetro: hay que discipular hasta que Cristo sea formado en vosotros.
El proceso da el resultado. Por eso en la estrategia de Jesús damos el discipulado nacer, el discipulado crecer, el discipulado madurar y el discipulado multiplicar. La estrategia de Jesús busca que cada persona que asiste a un grupo se convierta en un líder de amistad y sea un líder en potencia. Usted ve a la persona perdida, al alcohólico, al mujeriego, ve a la hechicera, ve a la idólatra, al inmoral, sentado ahí en el grupo de amistad recibiendo la palabra, pero usted por la fe comienza a verlo como un líder de la palabra, como un hombre, como una mujer que gana otras mujeres para Cristo, porque cada persona que está en un grupo, el objetivo no es que se bautice, sino el objetivo es que sea discipulado y predique la palabra del Señor, y hermanos, pronto tenga su grupo de amistad y hable el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, es gratificante ver cuánta gente llega perdida y cuando se le da este proceso, se le disipula, se convierten en unos leones para predicar la palabra de Dios. Hermano, lo que usted haga y lo que yo haga con ellos va a ser el resultado que ellos van a hacer. No, es que a esa iglesia sí tiene buenos hermanos y a mí me tocaron malos hermanos. Una mujer, a ti te tocaron buenos hijos, a mí me tocaron malos hijos. ¿Te tocaron o los formaste? Malcriado, muchacho malcriado. ¿Quién lo malcrió? Hermanos, ya es tiempo de que formemos gente parecida al Señor Jesucristo. Póngase de pie. Alguien alabe al Señor. Hermanos, ¿bajo qué modelo quiere servir usted? ¿Bajo el modelo apostólico o bajo el modelo romano? Gracias por los tres que respondieron. ¿Bajo qué modelo quiere servir usted? Hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, trabajar en esta visión cuesta, pero vale la pena. Cuesta, pero vale la pena. Cuando usted ve a la gente bautizarse y servir a Jesucristo, usted dice, valió la pena el trabajo, la prueba, la lucha, el ayuno, la oración, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, pero vale la pena servir a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted diga, Señor, me diste el Espíritu de Dios, me diste la palabra, me diste muchos talentos y dones y con eso lo invertí. Y mira, me gané todas estas personas y las traigo conmigo a la patria celestial. Qué precioso el día que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no lleguemos con las manos vacías. Llegue hasta con la suegra en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dígame, hermano, gánese a la suegra en el nombre del Señor. Gánesela en el nombre del Señor. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos darte la gloria, la honra, la adoración y todo reconocimiento solamente a ti. Bendice a tu pueblo y dale, Señor, revelación al que no ha trabajado en esta visión y pasión para servirte. A todo aquel, Señor Jesús, que está trabajando, y usa, Señor, a tus hijos para que haya multiplicación en las congregaciones, en los grupos de amistad donde se está predicando tu palabra. Extiende tu mano sobre tu iglesia y trae un tiempo de restauración, de avivamiento, de despertamiento espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti damos la gloria. Arrabasaya la macanda, oh rabaquía la majanda, en el nombre precioso de Jesús. Y alguien diga amén.